Señoras y señores, nuevamente muchísimas gracias por su atención y su fiel presencia ahí atrás de las cámaras de la silla eléctrica a través de BHTV en nuestro canal a nivel nacional. Estamos programa en vivo y en directo de la sede Miraflores y por nuestras plataformas digitales a todo el mundo para que nos puedan ver y oír y ver nuestras denuncias, nuestra postura, qué es lo que está pasando con el país. Somos una emisora televisiva que está tratando de que no nos contaminemos, porque nadie ha dicho nada. Este anuncio de las clases remotas, de verdad que parecía un chiste. Yo pensaba que estaban bromeando la primer ministro y el ministro de Educación con tal certeza, porque no hay gas, porque no hay GNB. ¿Y el GNB qué tiene que ver con las clases? Cuando todos sabemos que el combustible, la masa de combustible, la masa energética de combustibles en el Perú la tiene el petróleo, la gasolina, el GLP y no el GNB. El GNB recién se está masificando, incluso ha habido una fuerte campaña del Estado para que haya una masiva consumo, porque teníamos un montón, tenemos casi una reserva de 15, 20 años, pero hoy en día se ha roto una tubería, hasta ahorita nadie sabe qué cosa ha pasado, no hay una información exacta. Cuando esta empresa, la transportadora del gas, TGV, no ha hecho ningún tipo de informe. ¿Dónde está la gente del Congreso? Esta gente que decía que iba a observar a Balcázar, que va a ir detrás. ¿Dónde está Norma Yarro? Y Fuerza y Renovación Popular. ¿Dónde están? Eso es lo que nos preguntamos. ¿Dónde están y por qué hace más de 10 días el gas está así? Y ya dicen que es para el 14. ¿Qué fecha tan exacta, no? O sea, de acá al 14. Ustedes se dan cuenta, o sea, no lo pueden reparar mañana, pasado, no. Tiene que ser hasta el 14 de marzo. Algo raro está pasando. Pero vamos a ver. Y todavía le echan la culpa a que dice que es culpa de Donald Trump. ¿Por qué? Porque Donald Trump ha bombardeado Irán, se ha tirado, como dicen coloquialmente, a todas sus autoridades y consecuentemente no hay petróleo, ha subido y bueno, pues por eso no hay petróleo, ni gasolina, ni GLP en el Perú. ¿Se han vuelto a pensar eso? Es de loco, pero así nos tienen enajenados y complicidad esta prensa mermelera que se presta para estas cosas. Es lamentable que en el país ocurran estas cosas. Vamos a ver, vamos a que, no lo digo yo, vamos a ver que nos ilustren acá. Tenemos de invitado a Víctor Andrés Belaunde. Gracias, Andrés, por estar. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Encantado de estar aquí en la silla eléctrica. No me voy a electrocutar, ¿no? No, espero que no. Pero... Gracias, Víctor Andrés. No, tú que eres una persona seria, un internacionalista, quisiéramos empezar, Víctor Andrés, un poquito, que nos ilustres a todos los peruanos que te están viendo en vivo y en directo. Esta situación del Medio Oriente, esto lo que ha hecho Donald Trump desde la semana pasada, que ha venido haciendo, ya ha matado a gente y a los principales líderes del islamismo en Irán. ¿Qué consecuencias, qué repercusiones pueden traer para el globo hemisférico sur que estamos aquí? Bueno, mira, muchas gracias, porque eso también nos va a ayudar a entender todo lo que está pasando en el mundo ahorita. Hagamos un poco de historia, porque evidentemente Irán es algo tan alejado de nuestra vida diaria. En el Islam hay dos vertientes, la sunita, que es como el 85%, y la chiita. Es como católicos y protestantes. De acuerdo. Y dentro del islamismo. Dentro del Islam. Irán es el líder de los chiitas. Que es la minoría en el Islam. Que es la minoría delante de todo el Islam. Salvo Irán, una parte de Irak y una parte de Siria, el resto del mundo islámico es sunita. ¿Ya? Importante e interesante esa aclaración, de verdad. Ese es un punto muy importante. Pero Irán es una nación muy antigua, es una civilización pues bíblica, miles de años, y son gente muy orgullosa de su civilización. Por diversas circunstancias, el año 79, Irán cae en manos de unos clérigos fanáticos, porque Irán siempre era un país muy civilizado, tenía una monarquía y era aliada de Occidente, incluso aliada de Israel, pero estos clérigos llamados ayatolas son unos fanáticos.
Que son los agentes más radicales dentro del Islam. Así es, dentro de los chiitas. Dentro de los chiitas, los más fundamentalistas, creo. Así es. Y ellos tienen la proclama de desaparecer de la faz de la tierra a Israel, que es el pequeño demonio, y el gran Satanás, que es los Estados Unidos. Y para hacer eso han desarrollado un programa nuclear. Ya. Irán tiene toneladas de petróleo. Eso, tiene las grandes reservas de petróleo a nivel mundial, exactamente. Ellos no necesitan energía nuclear para nada, tienen petróleo para regalar. Entonces, ellos tienen un programa nuclear por la ambición de tener una bomba atómica y no lo han ocultado. Y entonces Trump les dijo, no, yo no te voy a dejar que tengas una bomba nuclear porque yo soy convencido que me la vas a tirar. Claro. Entonces ha habido un tira y afloja, y unido a todo lo que ha pasado en el Medio Oriente, la guerra del 2023, la masacre de hace 3 años, entonces los israelitas los golpearon muy duro y los Estados Unidos también golpearon muy duro y atacaron partes del programa nuclear iraní hará unos meses, en junio del año pasado. Pero esto, perdóname, Víctor Andrés, esto viene incluso desde el primer gobierno de Donald Trump. Ya venían las presiones. Viene de antes y viene de Obama. Pero Obama muy suavemente. Obama hizo una jugada que se equivocó, que dijo, jugó a ser el Bismarck, el Kissinger, el genio de la política internacional. Dijo, no, voy a fortalecer a Irán para que sea un contrapeso y nosotros podamos ser los árbitros en ese contrapeso. Pensó que iba a manipular y lo manipularon a él. Los tiros salieron por la culata, pero... Es más, se fortaleció mucho Irán. Se fortaleció mucho Irán. Sí, sí. Pero vayamos a lo de ahora. Lo que ha pasado ahorita es lo siguiente. Trump no quiere hacer lo que hizo Bush de invadir países con tropa, pero se da cuenta que hay un problema y mandó emisarios. Mandó un señor Witkoff y mandó a su yerno, Jared Kushner, el marido de Ivanka, la famosa Ivanka. La famosa Ivanka. Y los iraníes les dijeron, y esto es un poco técnico, nosotros tenemos uranio enriquecido al 60%. ¿Esto qué quiere decir? Que ya estás bien cerquita de la bomba atómica. Te descuidas y chin, 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 ya tienen 10 bombas. Ya tienen la bomba. Entonces dijo, ya, tú ya estás al 60% y te me haces Además no lo ocultaban los iraníes. Y no lo ocultaban, y te me haces el guapo. Exacto, porque eso en el globo terráqueo, mucha gente le tenía temor a Irán por el tema justamente del tema nuclear, así ¿no? Es. Entonces, ¿qué pasó? Te me haces el guapo que tiene 60% y me pechas. Ya, ok. Hablaron con los israelitas y detectaron, esas son las cosas impresionantes de la capacidad de Israel, no seas enemigo de Israel, son los que se iban a reunir. En el espionaje. El ayatollah se iba a reunir con toda su gente. Con las cúpulas, de que había una serie de reuniones. Y se los palomearon a todos. En esas reuniones los volaron a todos. Los volaron a todos. Y luego los Estados Unidos iniciaron una campaña para seguir degradando la capacidad iraní. ¿Y qué hizo Irán? Previendo lo que se venía, ya habían dado órdenes que se los decapitaban sus fuerzas armadas, sus llamadas, sus guardias revolucionarios, que es su ejército de élite, empiezan a actuar libremente. Entonces atacaron a todos los vecinos y amenazaron, eso es lo que ya nos empieza a importar a nosotros, con cerrar el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz, para quienes no saben, pero se buscan un mapa, en el mapa mundi, van a ver que es una zona donde está Irán con la península arábica, que es bien estrecha, por donde salen todos los buques petroleros de Arabia Saudita y los Emiratos y de esa zona. Todos pasan por ahí, sí, por el estrecho de Hormuz. Las compañías de seguros que están en Londres se asustaron. Yo no sé cómo medir ese riesgo, no lo aseguro. Entonces de repente los buques ya no querían pasar. Entonces de repente sacaste un montón del petróleo del mundo, pues no era el petróleo de Irán, era el petróleo de toda esa zona que pasa por ahí. Que tiene que pasar obligatoriamente, es como que pasan por el canal de Panamá todos los que quieren llegar acá. Entonces se disparó el precio. Los Estados Unidos replicaron diciendo, yo
Estados Unidos, a través de una agencia del gobierno americano, voy a dar los seguros y voy a escoltar los barcos. Y están mandando buques de la Armada para escoltar. Entonces estamos en todo, ahorita estamos en la mitad de ese tira y afloje, y eso evidentemente ha repercutido en el precio de hoy. Pero ojo, el petróleo que tenemos ahorita en las refinerías es petróleo que ya se compró hace tiempo. Claro, son 3 meses. Eso te va a afectar el precio. De acá a 3 meses. No sé si a 3 meses, pero sí, digamos de acá a un mes o de acá a 3 semanas. Imagínate. Al petróleo que está por comprarse el día de hoy. Ah, caramba, ya subió el precio. Si es que La Pampilla o Petroperú no han comprado con un precio ya fijo, que es lo que generalmente tú haces, ¿no? Exacto, tú lo compras. Entonces, el petróleo. Además, tú compras el petróleo programado, porque justamente por el desabastecimiento. Exacto. Pero en todo caso, eso no es un problema de precio hoy. Este es un problema que se va a ver de acá a un tiempo, si es que este problema de Hormuz se mantiene, porque de repente es un hipo que se soluciona. Pero sobre todo la amenaza del ayatollah, voy a desaparecer de la faz de la tierra de Israel. Y lo decía el ayatollah, y lo decía el expresidente Ahmadinejad. Y los israelitas que ya han tenido un holocausto, no se andan con vainas. No. Yo no voy a ver si estás blafiando. Yo te pego primero y después pregunto. Sí, después pregunto. Y debemos recordar que Israel, ¿por qué ataca con Estados Unidos? Porque han formalizado una alianza estratégica. Y una cosa muy importante que también ha sucedido, que fue consecuencia del primer gobierno de Trump, es que Israel se amistó con los Emiratos, se amistó con una serie de países árabes que antes eran sus enemigos jurados. Exactamente. ¿Y por qué se han amistado? Por Irán y por la ambición nuclear de Irán. Entonces todo eso ha conllevado esa coyuntura. Y eso también, seguimos profundizando en este tema, fue producto de que Obama quiso fortalecer a Irán porque él se contra imaginó los otros países, que él iba a ser el gran manipulador. Entonces yo voy a fortalecer a Irán para que mis otros aliados árabes no se sientan tan guapos. Tan fuertes. Entonces así yo voy a ser el árbitro entre ellos. No me manipulen el precio del petróleo. Pero el tiro salió pésimo. Se equivocó de cabo a cabo. O salió de forma por él no se imaginaba. Los resultados, Víctor Andrés, son tangibles. Los resultados son tangibles. Se fortaleció Irán. Es más, tuvo la expansión. Europa está casi invadido por el Islam. Así es. Y Europa. Y por la guerra en Siria, que provocó todos esos millones de refugiados, ha sido estratégicamente una catástrofe. Los últimos, del 2010 en adelante, había una catástrofe estratégica en las principales potencias de Occidente. Y ¿sabes qué, José Antonio? Es una de las cosas que a mí a veces me enfurecen, porque en medio de todo eso en los países desarrollados, acá en el Perú, tenemos la mesa servida para fortalecernos con el resto de Sudamérica, y pareciera que nos empeñamos en cometer una idiotez detrás de la otra. Y ahora estamos en elecciones y yo hago un llamado a todos los que nos están viendo que no se dejen llevar por la crispación y realmente aprovechemos que el mundo se está incendiando, pero que los astros están alineados, pareciera a favor de esa parte del mundo. Pero mira, Víctor Andrés, el tema de conllevarnos a una encerrona, y mañana más tarde van a decir que el sector público tampoco vaya a trabajar, que va a ser todo remoto, el país paralizado a puertas de una elección. Estamos ¿a qué? A un mes exactamente, ¿no? Un mes y una semana. Y lo estamos a 36 días que el trabajo remoto. Oye, un momentito, tenemos una elección a puertas. Pero ¿qué podemos esperar de la irresponsabilidad de quienes sacaron al señor Gerí, que estamos de acuerdo que tiene un comportamiento que no se condice con la dignidad presidencial? Pero disculpa, eso no es motivo de vacancia. Que lo han sacado por la puerta falsa para poner ¿qué? A este mamarracho. Pero era de los 4 candidatos, era el peor. O sea, nadie pensó. Y ese lo han escogido. O sea, quien gobierna el país, José Antonio, tiene que ser una persona responsable. El ejercicio del poder tiene que ser sobrio en todos los sentidos de la palabra. Tiene que estar
en pleno uso de tus facultades siempre. No puedes tener estas impulsividades y tienes que, bueno, vamos a sacar a esta persona, ¿quién viene después? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuál es el efecto? Oye, es inaudito lo que ha sucedido. ¿Qué demonios tiene que ver, en qué demonios ayuda a las clases remotas a un problema de desabastecimiento de gas? Lo que tienen que fijarse es que haya electricidad, que pueda haber diésel para que entren las centrales de diésel y que lo que falte de gas para la electricidad del otro lado, y luego pues hay un racionamiento de gas y se prioriza el consumo humano y eso va a golpear a la industria, a las actividades productivas. Pero yo escuché a la PCM y decía, pero ¿qué está hablando esa mujer? Y eso que no tiene sindéresis. Y eso que tiene estudios en Harvard y estudios en... Bueno... No, pero más allá de eso, mira cómo se conlleva y todo se concatena justamente para este tema. Nos encierran, hay una deflagración en el Cusco. ¿Por qué? Eso tampoco no se sabe. ¿Qué ha sido? ¿Ha sido un sabotaje? Bueno, hay voces. No lo sé. Hay voces, bueno, y estamos acostumbrados a estos los sabotajes, más allá, más lejos, aquí en la selva, cada vez que querían un aumento en Iquitos, en Loreto, para hacer esto, saboteaban el oleoducto. El oleoducto lo reventaban. Bueno, en el oleoducto hay otro problema, también Petroperú no le daba mantenimiento. Ese ¿no? es otro, sí. Claro, y la misma gente que quiere que el Estado haga todo, Petroperú, que ni siquiera podía mantener un oleoducto. Un oleoducto. Esa es una de las falencias también que ocurre. Pero no puedo creer que todo dependa del gas natural, cuando nuestra fuente energética de consumo no es el GNB. Y el GNB no tiene nada que ver con los productos residuales del petróleo. Son totalmente distintos. Es una fuente energética que recién se está masificando, pero el país, imagínate, otra bomba y se acabó el Perú, o sea, se acabó el oleoducto y se acabó el país, se detuvo. Además, una cuestión, ¿por qué acá se ha vuelto el facilismo desde la pandemia, en que la izquierda aliada del señor Vizcarra, exacto, felices te encierran? ¿Por qué te encierran? Porque es la forma que ejercen poder. Dominan tu vida. Con eso te controlan. Y los comunistas les encanta controlar cada aspecto de su vida. Entonces yo le pido a la gente que nos está mirando, esos perulibristas, toda esa sarta de gente que además es inepta y además hay mala fe, que quieren encerrarte para controlarte, que quieren destruir la economía. ¿Para qué? Para que vivas del Estado. Todo eso de una gente con una mente macabra, verdaderamente. Sí, pero es que así lo planean. Mucha gente piensa, no, estás hablando, no es posible. Pero así lo planean, así lo hacen y así lo van a ejecutar. Hoy en día que vamos a tener pues elecciones como tú dices, a 36 días, nos van a encerrar y ¿dónde están los candidatos? ¿Dónde están los candidatos presidenciales? Digo yo, están hablando de todo menos de lo que está pasando en el país. Se desentendieron del país. Y eso es una jalada de orejas para todos los candidatos que han pasado por sobre todas las cosas este problema tan grave, creo yo, de paralizar al país. Lo que están haciendo, y coincido contigo, Víctor Andrés, es paralizar al país. Además, hay una cuestión. Yo entiendo, en primer lugar, esa manía controlista. En el aspecto económico, si hay un tema muy serio en las industrias que son intensivas en el consumo de energía, las que se abastecen con gas, pero cada empresa tendrá que ver cómo enfrenta ese problema, y respecto a esas empresas que se les genere problemas de caja, entonces se tiene que trabajar una solución vía los gremios empresariales de forma profesional. Ese es un problema. Exactamente. Otro problema muy distinto, digamos, los colegios. A ver, alguien explíqueme la razón por la cual las clases remotas. ¿Qué tiene que ver? Porque no hay GNB, entonces el transporte público. ¿Perdón? Si tú te desmovilizas en el tren eléctrico, ¿cómo es el tren eléctrico? El tren eléctrico funciona con GNB, entonces. Sí. Eso es lo que nos están diciendo. ¿El metropolitano cómo funciona? Con GNB, eso el metropolitano sí funciona con GNB. Pero hay reservas, o sea, eso tampoco yo no entiendo. Hay unas reservas que dicen, y lo otro, Víctor Andrés, que dice, el 14, no va a haber GNB hasta el 14. O sea, tienen la fecha exacta de cuándo van a regresar cuando no han hecho ningún trabajo, no hay nada. Pues recién ha llegado la maquinaria y la empresa estará proyectando, calculamos que si todo va bien, no hay lluvias,
Entonces, para el 14... 15 estaremos arreglándole. Pero no, anda una fecha exacta, el 14. Inamovible. Bueno, eso digamos que hay una estimación, pero el tema es el fondo, lo que han hecho, y lo más grave, clases remotas, con el daño enorme que es para los niños. Además, oye, todos los peruanos que... Uno que otro pues puede darse el lujo, yo me quedo con mi hijito en casa, pero ¿eso qué es? ¿El 1% del Perú? Totalmente. Toda la gente que tiene, oye, en el Perú trabajo remoto, eso por unos cuantos que tienen trabajo de oficina. Esa Sí, fue la tragedia de la pandemia. La tragedia de la pandemia. La gente tiene que salir a ganarse el sustento. Sí, efectivamente. ¿Qué le pasa? Vamos a seguir desglosando esta estrategia. Para mí es una estrategia gubernamental que está usando este presidente y que nos está dejando así, en cero.